Bien, ahora nos solicita en este caso que realicemos un programa que permita ingresar un número e indicar si este es primo o no. Entonces, para comprender qué es un número primo, vamos a plantear lo siguiente. 7 es primo, es un número primo. 4 no es primo. La pregunta es, ¿cuándo es un número primo y cuándo no lo es? Todos los números que existen son divisibles por la unidad y por el mismo número. Es decir, el 4 es divisible por la unidad, es decir, por 1, y por el mismo número, o sea, por el 4. Pero para que sea un número primo, este 4 no debe ser divisible por ninguno de los valores intermedios, es decir, por el 2 y el 3. Pero sabemos de que 4 es divisible por 2. ¿Cuándo un número es divisible? Un número es divisible cuando al dividirse nos da como residuo 0. 4 entre 2, cociente 2, pero su residuo es 0. Entonces quiere decir que 4 es divisible por 2. Basta que con los valores intermedios el número sea divisible con alguno de ellos, eso hace que ese número ya no sea primo. Analicemos el caso del 7. 7 es divisible. 7 es divisible por la unidad y por el mismo número, es decir, por el 7. Pero con los valores intermedios, que sería 2, 3, 4, 5 y 6, con ninguno de esos valores, el 7 es divisible. Si divido 7 entre 2, el residuo no da 0. 7 entre 3, su residuo tampoco no da 0. Ni entre 4, ni 5, ni entre 6. Entonces, para que un número sea divisible, aparte de la unidad y del mismo número, no tiene que ser divisible con ninguno de los valores intermedios. Si al finalizar ese proceso de evaluación, el número no es divisible, acá es no es divisible, entonces eso hará que este número sea considerado como un número primo. Pues bien, entonces, una vez explicado esto, vamos a plantear la solución del programa. Declaramos nuestra librería. Definimos el nombre del espacio para usarlo. Declaramos nuestra función principal. Retornamos el valor 0. Siempre es bueno cuando estamos, digamos, aprendiendo a programar, siempre realizar los procesos de análisis. Estos procesos de análisis nos van a ayudar a comprender cuál es la solución que estamos planteando para este determinado o para este programa. Así que chicos, es bueno que agarren una hoja de papel y se pongan a realizar los análisis que hay veces pues en el video no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del algoritmo que se está empleando en la solución de este problema, es necesario que ustedes lo empiecen a desmenuzar en una hoja de papel. Y de esa manera comprender cómo estamos solucionando este determinado o este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser declarar variables, ¿no? Necesitamos una variable para el número, del cual vamos a evaluar si es primo o no. Necesitamos una variable para saber si es que cuántas veces es divisible el número.
Por lo tanto, inicialmente su valor de esta variable va a ser d, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 4, cuando se evalúe con el 2 y el 3, d, ¿cuánto debería valer? Debería valer 1. ¿Por qué? Porque 4 entre 2 sí es divisible, o 4 por 2 es divisible. Entonces, d valdría 1. ¿4 es divisible por 3? No. Entonces, d lo que nos va a ir contabilizando es cuántas veces se ha logrado demostrar de que el número es divisible por los valores intermedios. En el caso del 7, d terminaría valiendo 0. ¿Por qué? Porque 7 no es divisible por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6. Entonces, si d termina valiendo 0, significa de que ese número no ha sido divisible por ninguno de sus valores intermedios. Por lo tanto, eso me indicará de que el número es primo. Pero si d termina valiendo 1, 2, 3, ya no interesa qué valor, pero si es diferente de 0, significa de que ese número es divisible por alguno o por todos de los valores intermedios y por lo tanto eso hace que ya no sea un número primo. Esa es la función de la variable d. Después vamos a necesitar una variable j porque vamos a emplear un proceso repetitivo y j va a ser nuestra variable de control. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar los valores. O los datos, perdón. Vamos a ingresar los datos. A través de un cout vamos a solicitar que se ingrese el número. Entonces, con un cin ingresamos y almacenamos el valor en la variable n. Una vez hecho esto, pues vamos a implementar nuestro proceso repetitivo. Esto lo vamos a hacer con el for. For, ¿para quién? Para j, que... ¿Cuánto debería valer j? ¿1? No, no puede valer 1. Porque el 1 no podría valer j1, porque sabemos que todo número es divisible por 1. Entonces no tendría sentido que j comience valiendo 1. ¿Cuánto valdría j? Si ustedes observan acá, debe valer 2, porque ese es el valor a partir del cual deberíamos comenzar a evaluar. Entonces, j es igual a 2. Ahora bien, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto debe ser? ¿Hasta que j sea igual a n? ¿Hasta el número? No. Por ejemplo, si estamos evaluando el 4, debe evaluar hasta el 3. Si el número es 7, debe evaluar hasta el 6. Si el número es 11, debe evaluar hasta el 10. Entonces, j debe ser menor o igual que n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Vuelvo a repetir. Si n vale 7, será 7 menos 1 hasta 6. ¿Ve? Si n vale 4, será 4 menos 1, 3. Muy bien. Entonces sigamos. Punto y coma. Para que pueda llegar desde 2 hasta ser n-1, necesitamos que j se incremente en 1 cada iteración o cada repetición. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Seguidamente vamos a verificar si el número, es decir, si n es divisible por j. Recuerden que n es el número y j vendrían a ser los valores intermedios. Entonces, esto lo podemos llevar a cabo con una prueba de condición. Si el número es dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? A ver, no sería 2, ¿verdad? Tendría que ser, porque no siempre se va a dividir entre 2. Acá, por ejemplo, se divide entre 2, después se divide entre 3, entre 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá tendría que dividirse entre j. Entre j. Ahora, este operador es el operador de la división. Y como un operador de la división, lo que nos retorna es el cociente. Pero a nosotros, para saber si un número es divisible por otro, no nos interesa el cociente, sino nos interesaría obtener el residuo, es decir, que se divida, pero que se nos devuelva el residuo. Por lo tanto, para lograr esto, no puedo usar este operador, porque este operador, como volvemos a repetir, divide n entre j, pero me devuelve el cociente, y el cociente a mí no me sirve para saber si es divisible o no n por j.
En su lugar, vamos a usar del operador porcentual. El operador porcentual divide n entre j, pero el valor que me devuelve o me retorna es el residuo, que es algo que sí me interesa. Entonces, n porcentaje j va a dividir. Si este valor que me va a devolver la división, que sería el residuo, es igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, ¿qué va a suceder? Si al dividir n entre j me devuelve el residuo, si este residuo es igual a 0, ¿qué significa? Si es igual a 0 significa que es divisible. Entonces, si es divisible, el número de la variable d debe incrementarse en más 1. ¿Por qué? Porque estaríamos contabilizando que n es divisible entre j. Por ejemplo, en el caso de 4, j vale inicialmente 2. 4 entre 2, residuo 0. 0 es igual a 0, verdadero. Entonces, 4 es divisible entre 2. Entonces, ¿qué va a pasar con d? D, que valía 0, ahora va a valer 1, lo cual me significa de que es divisible una vez. Este proceso se va a repetir hasta finalizar la repetición, ¿no? O la estructura repetitiva, es decir, que j tome valores hasta que sean menores o iguales a n menos 1. Una vez que haya finalizado, tenemos que realizar una evaluación de la variable d. ¿Cómo así? Si el valor de d es igual a 0, ¿qué significa que d valga 0? Si d termina valiendo 0, es decir, si las evaluaciones dentro de este proceso repetitivo hicieron que d termine valiendo 0, ¿qué significa? Que el número que se ha evaluado no ha sido divisible por ninguno de sus valores intermedios. Eso hace que el número que se ha ingresado sea un número primo. ¿Por qué? Porque no ha sido divisible por ninguno de esos valores intermedios. Pero si no, es decir, si d no ha sido 0, puede que haya sido 1, 2, 3, eso ya no nos importa. Si no, ese número ingresado no es un número primo. Entonces ponemos n, acá vamos a corregir, es un número primo en caso que la variable d haya terminado valiendo 0, n es un número primo, y si no, si d no terminó valiendo 0 y tomó cualquier valor, ese número ya no es primo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a asignarle un nombre. Y vamos a ingresar el valor. Por ejemplo, 4. 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 2. Vamos a volver a ejecutarlo. 7. 7 es un número primo, claro. Por lo que decíamos aquí. 7, si lo verificamos entre los valores intermedios, con ninguno de ellos es divisible. Por lo tanto, termina valiendo el número de divisibilidades, termina valiendo 0. Lo cual hace que 7 sea considerado como un número primo. Vamos a verificar otro valor. Por ejemplo, 11. 11 también es primo. 12 no es primo. Vamos a ver. 12 no es un número primo. ¿Ve? Entonces, en este ejercicio o en este programa, lo que hemos mostrado es la forma de, utilizando procesos repetitivos, el caso del for, acompañado de estructuras condicionales, que sería el if, pues hemos podido darle solución al problema que nos pedía que ingresemos un número y que indicáramos si este número es un valor primo o no.